Compañeras y compañeros legisladores, les informo que recibimos en la mesa directiva 2 dictámenes de la primera comisión sobre ratificación de personal diplomático. Ambos dictámenes los pueden consultar en el código QR que está a su disposición en sus escaños. Asimismo, si alguna persona legisladora requiere copia de los mismos, lo puede solicitar a la Secretaría. Informe la Secretaría cuáles son los dictámenes recibidos y consulte inmediatamente a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se incorporen a la agenda de este día para su trámite. Los dictámenes contienen los siguientes puntos de acuerdo. 1. Por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Y otro por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Francisco de la Torre Galindo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Indonesia y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integren a la agenda de hoy los dictámenes referidos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar su mano. Quienes se abstengan. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. Pasamos a la discusión de un dictamen de la primera Comisión de Asuntos Políticos Internacionales con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Como ya les fue informado, el dictamen lo pueden consultar en el código QR que está a su disposición en sus escaños y les será proporcionada una copia a quien lo solicite. Doy lectura. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Es todo, presidente. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Enrique Insunza Cázares para presentar el dictamen hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente, con la venia de las y los legisladores, en nombre de las y los integrantes de la primera comisión de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de este Pleno 2 dictámenes que proponen la ratificación de personas embajadoras. A través de estos, el Senado de la República y esta Comisión Permanente, en este periodo de receso, ejerce la facultad de ratificar los nombramientos diplomáticos propuestos por la titular del Poder Ejecutivo Federal, una de las funciones de control político más relevantes que le confiere nuestro orden jurídico. El primero de los dictámenes atañe al nombramiento del ciudadano Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador de México ante la República Italiana con concurrencia en Albania, Malta y San Marino. El segundo, al ciudadano Francisco de la Torre Galindo como embajador ante la República de Indonesia con concurrencia en la República Democrática de Timor-Leste.
Ambos países con los que México comparte vínculos históricos, afinidades culturales y retos comunes en la escena internacional. Italia representa para México mucho más que un socio comercial o político. Nos une una historia de 150 años de relaciones diplomáticas y una asociación estratégica desde 2012, basada en valores compartidos: la promoción del multilateralismo, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, el desarrollo sostenible, el desarme y la paz. En el plano económico, Italia es nuestro 14º socio comercial a nivel global y el tercero dentro de la Unión Europea, con una relación comercial y de inversión que ha mostrado un crecimiento sostenido, consolidándose como un socio relevante en sectores estratégicos y con una presencia activa en el mercado mexicano. Más de 2.300 empresas italianas operan en México, algunas con alto impacto en sectores como energía, manufactura y tecnologías limpias. Pero la relación con Italia no se agota, desde luego, en el comercio. Compartimos espacios claves como el G20, la OCDE, la ONU y especialmente el Grupo Unidos por el Consenso, donde ambos países han impulsado una reforma incluyente y democrática del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde el punto de vista cultural, Italia y México son potencias del patrimonio material e inmaterial de la humanidad. La cooperación para la restitución de bienes arqueológicos ha sido ejemplar, con más de 899 piezas recuperadas por el gobierno italiano y devueltas a nuestro país. Este diálogo debe seguir siendo la punta de lanza de una diplomacia cultural activa, respetuosa y transformadora. Respecto a las concurrencias ante Albania, Malta y San Marino, existen ventanas de oportunidad, particularmente en cooperación multicultural, educación superior y promoción cultural, que el nuevo embajador podrá identificar con visión y voluntad política. Por su parte, Indonesia representa una pieza clave para nuestra proyección en Asia-Pacífico. Con más de 280 millones de habitantes, es la economía más grande del sudeste asiático. Una democracia funcional con un papel cada vez más influyente en foros económicos tales como el G20, NICTA, APEC, los BRICS y otros. A lo largo de más de 70 años de relaciones diplomáticas, hemos consolidado una interlocución respetuosa, estable y ascendente, por lo que la relación con Yakarta se ha convertido en un punto focal de la agenda exterior mexicana. El diálogo político de alto nivel entre México e Indonesia es constante y se ha consolidado como un pilar de la relación bilateral. La presencia de empresas mexicanas en Indonesia, junto con las iniciativas para formalizar acuerdos en los sectores como defensa, agricultura e industrias culturales, abre nuevas oportunidades de colaboración. En el plano multicultural, la afinidad en principios como la soberanía, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático fortalece una relación estratégica entre ambos países. El embajador Francisco de la Torre Galindo deberá actuar con sensibilidad histórica y creatividad diplomática para explorar campos comunes de cooperación. México merece diplomáticos como los que hoy este Senado, esta Comisión Permanente, habrá de ratificar, íntegros y con vocación de servicio público. Por eso, nuestro respaldo irá acompañado de una exigencia clara: que quienes representen a México lo hagan con visión de Estado, compromiso profesional y un genuino Estado y sentido de lealtad hacia esta nación plural, diversa y profundamente digna. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Enrique Insunza. Tiene ahora la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Federico Dorin Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra.
Con la venia de la presidencia. Adelante. Hubiera sido sano que se hubiese postulado para esta representación diplomática en Italia alguien que no hubiese escrito el 27 de diciembre, y cito, abro comillas, Italia no es una isla y en el mundo estamos viendo esa combinación de personajes que mueven el descontento como dinamita, que simplifican el discurso y personalizan. Trump demostró ser ya un fracaso, pero Meloni apenas empieza. Todo mexicano tiene derecho a pensar como le venga en su forma de ver el mundo, como le plazca ver el mundo en el que habita y en el que hace libertad de expresión. Pero esta es una posición que representa al Estado mexicano. Cuando se quiera nominar a alguien para que tenga una postura ideológica y propagandística de un régimen, se le puede postular para senador o para diputado y que defienda ese credo, pero no que falte la representación neutral de todos los mexicanos. Ofrecemos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional una disculpa al Servicio Exterior, porque el Servicio Exterior y también la República de Italia no merecen esta propuesta. Pero no es la primera vez. Esta es la nueva versión de Isabel Arvide, pero de este sexenio. Alguien que se ufanaba de ser independiente, objetivo, profesional y ejercer el periodismo crítico, y que pasó a ser un amanuense del régimen como foca maestrada que no critica lo que es censurable y que se acomoda al poder político. Es curioso, en los casos de Pedro Salmerón, Jesús Rodríguez, Ricardo Valero, Josefa González Blanco, Leopoldo de Gives, Rafael Marín Mollinedo y Hugo López-Gatell, Morena ha privilegiado la ideología y la propaganda política al servicio exterior y al profesionalismo. Nosotros estamos en contra por lo que representa esta contradicción. A los que son periodistas objetivos, imparciales, profesionales, se les aplica la censura del bienestar, se les imponen censuras judiciales, se les quiere multar, como en el caso de dato protegido a los ciudadanos, como en el caso de Tania Contreras Larios contra Héctor de Mauleón, como en el caso de Jorge González en Campeche, al que se le impuso ese censor judicial. Cuando hay periodismo libre, incluso Beatriz Gutiérrez Müller los amenaza con echarles la justicia de los acordeones. Pero cuando el periodismo no es ni objetivo, ni libre, ni imparcial, cuando se vuelve complaciente al régimen, se le premia con posiciones diplomáticas. Y nosotros no vamos a ser cómplices de que alguien que engañó a la opinión pública y que no fue ni imparcial, ni objetivo, ni independiente, sino amanuense del régimen, que un aplaudidor ideológico de una visión que no es la visión de todos los mexicanos, sea premiado por encima de los méritos diplomáticos que hay en el servicio exterior. Por eso vamos a votar en contra. Respetamos la forma de pensamiento de Genaro Lozano. Tiene todo derecho a pensar y a escribir lo que quiera, pero ojalá y hubieran encontrado a alguien que no hubiese escrito esto y que llegara con una postura neutral e imparcial a representar al Estado mexicano en la República de Italia. Alguien que no tuviera un encono con quien hoy gobierna ese país. Alguien que nos pudiera representar a todos y no solo a sí mismo y como corifeo del régimen a su propaganda y demagogia. Este es un nombramiento de la censura del bienestar, porque están premiando los corifeos del régimen por encima de la traición al periodismo, la libertad de expresión y el derecho a la información que a diario censuran con sus organismos electorales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Dorin Casar. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Laura Iraíz Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. A favor, hasta por 3 minutos. Con su venia, presidente. Ser nombrado embajador o embajadora representa uno de los más altos honores a los que puede aspirar una ciudadana o un ciudadano mexicano, porque su encargo representa al Estado mexicano
y con ello lleva la enorme responsabilidad de consolidar la representación, la cooperación y la relación de México con los países del mundo, nuestra existencia en este concierto mundial. Por eso, desde Movimiento Ciudadano, queremos extender nuestro reconocimiento al ciudadano Genaro Lozano, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana, así como al ciudadano Francisco de la Torre, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Indonesia. El encargo que tendrán enfrente, luego de someterse a ratificación por el Pleno, requerirá de profundo compromiso y vocación de servicio para con el pueblo de México y el pueblo de Italia y de Indonesia. Quisiera hacer un breve recuento de la trayectoria de ambos ciudadanos y el por qué el voto a favor de Movimiento Ciudadano. Hablar de Genaro Lozano es hablar de una de las voces más importantes en medios nacionales y también internacionales. Ha participado en diversas plataformas televisivas, consolidándose como un referente para las juventudes en nuestro país, de diversos temas, evidentemente también los internacionales, pero sobre todo también sobre los temas políticos que a la juventud mexicana le interesan y le preocupan. No me cabe ninguna duda que gracias a él cientos de personas jóvenes se animaron a hacer que su voz se escuchara y aprendieron a emitir su opinión con fortaleza, firmeza y esperanza de que un México nuevo es posible. Y nosotros desde Movimiento Ciudadano siempre vamos a estar del lado de las juventudes y de quienes los apoyen para que sean la mejor versión de lo que ellos puedan ser y que participen además activamente en la política de su país. En el ámbito académico, Genaro Lozano ha formado a generaciones de estudiantes también, desde su cátedra en la Universidad Iberoamericana, además de sus participaciones en ponencias de las mejores universidades de los Estados Unidos, como Harvard y Columbia. Además, también ha investigado y publicado, contribuyendo a entender mejor los cambios políticos en América Latina y la relevancia de los derechos humanos y los desafíos de la política exterior mexicana. También me gustaría reconocer el papel de Genaro como activista y defensor de los derechos humanos en nuestro país, ya que también ha sido un personaje fundamental para las diversidades LGTB+ en México. Su propuesta de nombramiento tiende un puente entre la ciudadanía y la diplomacia, y eso debemos entenderlo, algo profundamente valioso en estos tiempos. Por ello celebramos la diversidad de voces en este nombramiento y también la diversidad de voces en la diplomacia mexicana. Tendrá retos, sin duda, como estrechar las relaciones para la lucha contra el cambio climático, pero también la cooperación en problemas que compartimos, como lo es el narcotráfico, el combate al crimen organizado y cómo enfrentar con una nueva política de drogas los desafíos que tenemos como países. Le deseo el mejor de los éxitos a Genaro en esta encomienda, honrando los 150 años de relaciones bilaterales México-Italia. Asimismo, desde la bancada naranja, queremos reconocer la labor de Carlos Eugenio García de Alba al frente de la Embajada de México en Italia. Durante 3 décadas, García de Alba se desempeñó en el Servicio Exterior mexicano. Concluir, diputada, va a ser otro concluyo, dictamen para... Gracias. Y la entrega de quien está convencido con profesionalismo durante todos los años que le dedicó, solo a través del multilateralismo es posible que el desarrollo de nuestro país continúe. Su legado siempre será recordado. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Ballesteros Mancilla. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra, hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Muy amable. Adelante. Compañeras, compañeros, ¿por qué todo se vota de manera tan apresurada? ¿Por qué no se hacen espacios para mayor reflexión? Incluso en la comisión no hubo ni siquiera segunda ronda para puntualizar temas, para hacer aclaraciones en el debate de uno de los dictámenes. ¿Por qué tiene que ser todo tan aprisa? Seguramente
con la sapiencia, entre comillas, que hay, van a decir, es que antes se hacía así, qué padre, ¿eh? Que cómo vamos mejorando como nación, si es que eso sucedió. Vamos en contra del dictamen del señor Gerardo Lozano por 3 razones. La primera, porque somos consecuentes con lo que hemos venido diciendo acá en la permanente de votar en contra cuando no se trata de alguien de servicio exterior mexicano. Por eso en el otro dictamen iremos a favor. Y es un tema que se está dando en la Cancillería. Desde hace tiempo, para que ese no sea el pretexto del debate, de que se hace un dique que no permite el ascenso de quienes son secretarios, ministros, primero, segundo secretario, de aquellos que fueron a estudiar en el Servicio Exterior Mexicano, que por cierto, hay que dedicarle presupuesto al Matías Romero y a otras instancias, porque Morena siempre va a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Esa es la primera razón. Hay un dique que no permite ascender. La segunda razón, porque la política mexicana en el exterior está dando tumbos. Porque aquel que dijo que la mejor política exterior era la interior, se equivocó totalmente, porque ni tuvo interior ni tuvo exterior. Y si no, vean el desorden que hay. Porque en la política exterior nos enteramos de los acuerdos por los funcionarios extranjeros. Y hay múltiples pruebas de que aquí se dice una cosa y a los 2 días corrigen y dicen, no, el acuerdo es otro. Ahí les van encadenados varios mexicanos que aterrizaron en el AIFA. Hombre, protesten tantito. Díganle a su presidenta que por qué ella dice una cosa y el gobierno norteamericano le dice otra. Están dando tumbos. La persona propuesta tiene méritos académicos y eso no está acá a discusión, pero no los tiene prácticos. Le está quitando el ascenso a cónsules y a otros personal de la Cancillería para ocupar el rango de embajador. Hace un rato el diputado Dorin mencionó un artículo que yo quiero traer a cuenta en su parte final, firmado por el señor Lozano, en su derecho de expresión, y eso es muy respetable. A esos 3 factores se suma como cuarto el descontento con el movimiento 5 Estelle, pronunciado en español, por cierto, y su incapacidad para resolver los problemas de la gente. Italia no es una isla y en el mundo estamos viendo esa combinación de personajes, se refiere a la señora Giorgia Meloni, que mueven el descontento como dinamita, sí, ya voy a terminar, como dinamita que simplifican el discurso y personalizan. Trump, o como decía el señor López Obrador, Trump, demostró ser ya un fracaso. Eso dice el señor Gerardo Lozano. Pero Meloni apenas empieza. ¿Qué dirían ustedes si una potencia extranjera nos manda una embajadora o un embajador que piense así de nuestra jefa de Estado y jefa de gobierno? Meloni nada más es jefa de gobierno. ¿Qué dirían ustedes? ¿Lo aceptarían? Entonces, ¿por qué ofenden a otra nación? ¿Cuánto se tardó en que les dieran el beneplácito? Díganlo. Diputado Moreira Valdés. Sí, yo sé que hay que terminar porque las cosas de la República aquí se tienen que discutir rapidito, porque para eso no hay tiempo. Hay tiempo para las mañaneras, hay tiempo para decir no lo cosas. Fijo yo, sino el reglamento, diputado Moreira. Hombre, qué bueno que lo es el reglamento, ¿eh? Qué bueno que se respete el reglamento. Los felicito y los espero levantando la mano. Gracias. Gracias, diputado Moreira Valdés. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.
Con su permiso, Presidenta, honorables legisladoras y legisladores. El Senado y el Congreso tienen los tiempos de siempre, siempre. Yo tengo 8 años aquí, 7 años en el Senado y algunos, por lo menos 3 legislaturas. ¿Cuál es el problema? Que solamente lo vemos cuando no estamos del lado que dirige. Si la postura política siempre fuera la misma, tendríamos ya un Congreso con formas diferentes y un reglamento diferente, porque no se ofende a nadie cuando se invoca el reglamento que está vigente, pero tampoco hay propuestas para cambiar el reglamento. Y ahora entramos a la discusión del nombramiento de un embajador. ¿Qué haría si escribe no sé qué? Pues se lo preguntaríamos a las personas a las que se lo escribió. En eso consisten los beneplácitos, no solamente de los escritos que pudiera tener el embajador, el futuro embajador, también anécdotas, pasajes de su vida, relaciones con otros países. Para eso se pide el beneplácito. Y en este caso, el beneplácito ya fue otorgado. Lo siguiente es, ¿qué clase de embajador vas a nombrar? Tienes que poner a alguien que tenga conocimiento, un conocimiento acreditado de preferencia con prestigio. Lozano, graduado como licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM. Tiene una maestría en Ciencia Política y Gobierno en la nueva Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva York. En la misma es candidato a doctor. Ha sido catedrático del Tecnológico de Estudios Superiores del Monterrey, del propio ITAM y de la Universidad Iberoamericana. No veo que tenga demasiadas señales que puedan inclinarlo hacia un lado exclusivamente, a ser un radical ideológico. Acredita con hechos su calidad académica, sabe, y eso es lo que nos importa para nombrar un embajador. Lo siguiente que nos importa, lo invocan una y otra vez, repito, cuando no estamos de ese lado, porque cuando estamos nombramos una y otra vez a quien quiera. Estos son 2 perfiles perfectamente acreditados para ser embajadores. Experiencia, no es verdad que solamente es haber trabajado para Rosario Green. Como lo expuso en la comisión, ha sido referente, recurrentemente llamado a consultas, capacitaciones, asesorías, precisamente para el servicio exterior. No nos gusta cómo escribe Genaro Lozano, no lo estamos mandando a escribir solamente, va a representar al país. Concluye, y el hecho de que represente senador, uno de los grupos, con mucho gusto, Presidenta, a uno de los grupos, de los sectores de la sociedad que hasta hace muy poco no tenían voz, nos guste o no nos guste, es un mérito más para el futuro embajador. El Partido Verde va a votar por Genaro Lozano. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Partido Revolucionario Institucional en Contra. Con permiso, Presidenta. Pues yo quiero comentar que escuché aquí que siempre se ha hecho así. No, la 4T ofreció ser mejor, ofreció hacer cambios, ofreció no repetir cosas con las que no estuvo de acuerdo y que antes criticó. Me parece que ese es un argumento, pues, sin sentido y contradictorio. Por un lado,
Por otro lado, yo quise usar estos minutos especialmente para decirles a los comunicadores, a los periodistas, a los medios de comunicación que hoy se han mantenido imparciales, se han mantenido haciendo su oficio con libertad, con amor a México, con amor a su profesión, que no desistan, que los necesitamos, que este tipo de actos como los de hoy debe recordarnos que México necesita más patriotas, que México necesita que las libertades sean ejercidas. Hoy tenemos el nombramiento de una persona que ha servido al régimen desde un micrófono. Ahora entiendo sus participaciones en Tercer Grado y en otros medios de comunicación, siempre sin objetividad a favor del régimen. Me parece vergonzoso. Ya lo único que nos falta ver aquí es el nombramiento de Lord Molécula. Es lo único que nos falta para poder decir que están cumpliendo al pie del renglón lo que van a hacer. Ustedes tuvieron ya con Salmerón una experiencia muy desafortunada con Panamá. Hoy no estamos aprendiendo. Yo no digo que el señor Lozano no tenga experiencia académica, no esté preparado, sí, pero conozco a mucha gente del Servicio Exterior mexicano que hoy se merecería este espacio, que lleva años preparándose y que hoy se está mandando un pésimo mensaje. México necesita hacer del servicio exterior una política de altura. México es una gran nación. Italia también es un gran país, el país de mis ancestros, que no se merece, por cierto, el nombramiento que hoy le están mandando. Realmente es algo que debiera hacernos reflexionar. Quiero llamar a los comunicadores de este país, manténganse, nada es para siempre, no sean sumisos al régimen, sean valientes. México necesita patriotas, México necesita un nacionalismo, no patriotero. Hoy esto que estamos viviendo no es lo que se merece este país y quiero mandarles un abrazo fraterno y mi reconocimiento a los funcionarios del Servicio Exterior mexicano, a ellos que están dando su trabajo por México sin dinero, sin recursos. Gracias, presidente. Gracias, senadora Villano Austria. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario Morena, a favor hasta por 3 minutos. Esto no se baja. Ya está. Compañeras senadoras y senadores, la verdad es que no es casualidad que quienes estuvieron en el poder hace tiempo hoy vengan a quejarse de que somos un movimiento que no pone atención a quienes merecen realmente estar en la diplomacia mexicana. Aquellos que ellos sí utilizaban el poder para mandar a sus amigos al exterior, para utilizarlos de moneda de cambio, hoy vengan a esta tribuna a querer enseñarnos de cómo hacer política. Este movimiento, durante los últimos 7 años, es un movimiento que hace política de a de veras, que ve por la gente y que hace posible que millones de mexicanos hoy tengan un verdadero México, un verdadero México soberano, en el que no nos doblamos ante nadie. Y ustedes, que durante muchos años lo que hicieron fue arrastrarse ante el gobierno de los Estados Unidos y no demostrar lo que realmente México merece. El nombramiento de Genaro es un nombramiento que implica hablar de un perfil singular. Como lo dijo mi compañero Ramírez Marín, un internacionalista
un analista político y un comunicador con una sólida trayectoria política, pública, con reconocimiento tanto en México como en el extranjero. Además de su faceta académica, Genaro Lozano ha sido un promotor incansable de causas progresistas y de derechos humanos, de igualdad a la diversidad sexual, de la libertad de expresión, de la justicia social. Esa convicción lo ha llevado a ser reconocido como un líder de opinión que genera confianza, cercanía y respeto, tanto entre la sociedad civil como en los círculos diplomáticos y académicos. Italia no es un país cualquiera para México. Nos une profundos lazos históricos, culturales y humanos. La comunidad mexicana en Italia es cada vez más amplia y existe también una sólida comunidad italiana en nuestro país. El intercambio comercial y de inversiones es creciente. El turismo es una fuente constante de vínculos. La cultura y el arte son puentes permanentes de diálogo. México e Italia comparten, además de episodios multilaterales, particularmente en la relación con la Unión Europea, el G20 y la Organización de las Naciones Unidas. Quiero destacar también que su nombramiento representa un paso hacia la pluralidad e inclusión en el servicio exterior mexicano. Nuestro país necesita de embajadores que reflejen la diversidad de su sociedad, que representen las causas de igualdad y de respeto y de libertad. Por eso vamos a respaldar este nombramiento, porque es apostar por una diplomacia más abierta, más cercana a la gente y más acorde con los desafíos globales que enfrentamos. Por estas razones, el Grupo Parlamentario de Morena va a votar a favor del nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Ochoa Fernández. Finalmente, tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, a favor, hasta por 3 minutos. ¿Cómo lo bajo aquí? Bajarlo, está muy alto. Todo. Gracias. Muchísimas gracias. Y con la venia de la Asamblea. Yo he sostenido que la mezquindad de la oposición ha rayado en la locura, pero hoy tengo que decir que raya en el chiste, ¿no? El negar el reconocimiento internacional que hay sobre el papel que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta de la República en el mundo, no solamente por la relación que ha mantenido con los Estados Unidos en una etapa difícil, en un estilo que ha cambiado, sino el reconocimiento internacional que hay a la política exterior mexicana, pues no aceptarlo, negarlo, no solamente es de mezquinos, sino de locos que están tendiendo a desaparecer. Hoy estamos cumpliendo con los tiempos de la Constitución y acá vienen a argumentar que estamos fuera de tiempo, pero en esta negación solamente les falta el sentido de la autocrítica. Decía Schopenhauer que pensar duele, y es por eso que algunos prefieren venir acá a vociferar o a insultar para que solamente les aplauda su propia familia. Pero en la realidad, el verdadero enemigo de la oposición es la oposición misma, porque no hay un reconocimiento y sin ninguna calidad moral quieren venir a alzarse como la conciencia de quién sabe quién. Nosotros somos un movimiento consistente y no andamos nombrando violadores como el priismo nombró aquí
en el Senado de la República, sino nosotros estamos nombrando personas capaces, no solamente un hombre formado, a Genaro, no solamente un hombre formado en los temas internacionales, sino un internacionalista, conferencista y además un hombre que tiene un antecedente de haber trabajado en el Servicio Exterior mexicano. Hay que recordar que el crítico que viene del aplauso no busca la verdad, sino la clientela, pero aquí les está fallando el cálculo político, porque la oposición vacía, que solamente factura o que busca el rendimiento electoral, no tendrá éxito e insisto, por eso sus fracasos electorales hablan por ustedes. Genaro Fausto Lozano Valencia no solamente es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM, sino además una escuela que a ustedes les debe de gustar, sino que es profesor en los departamentos de Estudios Internacionales y Ciencias Sociales Políticas de la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey y el ITAM, todas espero que esté del lado de, pues, el gusto fificiano que creen que tienen por acá por la derecha, pero además ha impartido conferencias académicas en universidades como mi alma mater, Harvard, la Universidad de Chicago, Columbia, UNAM, el Instituto Matías Romero, donde se forman quienes entrarán al Servicio Exterior mexicano. Podrán o no coincidir con la posición de Genaro, pero no pueden dejar de aceptar que es un hombre formado y que hará un extraordinario papel en Italia. Es por eso que anuncio que el voto del Partido del Trabajo será a favor a conciencia, porque nosotros no estamos en la lógica de los réditos electorales, termino, presidente, sino el de hacer bien a México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al no haber más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen está suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar su mano. Quienes se abstengan. Sí está suficientemente discutido, señor presidente. Al estar suficientemente discutido, háganse los avisos a que se refiere el numeral 5 del artículo 25 de las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente. La Secretaría recogerá la votación nominal del dictamen de conformidad con lo que señala el numeral 4 del artículo 50 de las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente. Solicito a las personas legisladoras que cuando escuchen su nombre lo reiteren, refieran su grupo parlamentario o indiquen el sentido de su voto. Procede a la Secretaría. Diputada Aguilar Gil Lilia. A favor. Álvarez Nemer Mónica Angélica. Mónica Álvarez Nemer, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Añorbe Baños Manuel. Ballesteros Mancilla Laura Iraíz. Brenda Pavón Francisco Daniel. Burgos Hernández Anaís Miriam. Castillo Pérez Carlos Alonso. Carlos Castillo, a favor. Castrejón Trujillo Karen. Castro Imelda. Chávez Treviño Andrea. Chávez Treviño Andrea, a favor. Díaz Delgado Blanca Judith. Díaz Delgado, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Dorin Casar Federico. A favor del Servicio Exterior y en contra del Servicio. Espino Suárez Mayra. Espino Suárez Mayra, del Partido Verde, a favor. Fernández Noroña Gerardo. Noroña, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Fernández Amaniego José Armando. Godoy Rangel Leonel. Godoy Rangel de Morena, a favor. Gómez Maldonado Mayela.
Gutiérrez Valtierra, Diana Estefanía. Insunza Cázares Enrique. Insunza de Morena, a favor. López Hernández Adán. Ella está invitada desde una semana. Me va a ayudar. Márquez Miguel. Martínez Simón Mayuli. En contra. Michelle López Marcela. Michelle López Marcela de Morena, a favor. Mier Velasco Ignacio. A favor. Miranda Barrera Luis Enrique. Miranda Barrera Luis Enrique. No está. Moreira Valdés Rubén Ignacio. En contra. Morón Orozco Raúl. Ochoa Fernández Cuauhtémoc. A favor. Padierna Luna, a favor. Palacios Curi Tania. Polemski Jacob. Ramírez Cuellar. Ramírez Marín Jorge Carlos. Ramírez Marín, sí. Sandoval Flores Reginaldo. Sandoval Flores Reginaldo, Partido del Trabajo, a favor. Valdés Peña Jesús. Valdés Peña Jesús, Morena, a favor. Telles Lili. Villano Austria Carolina. Señor presidente, se emite... si primero falta alguna persona por votar. Adán Augusto, a favor. ¿Alguien más? Acá de este lado. Diputada. No marca rápido. Ya. ¿Alguien más? Señor presidente, se emitieron 34 votos en total, 25 a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión Permanente ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Comuníquese.